En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según lo que corresponda. Exactamente. Nos encontramos aquí justo con un nuevo episodio de pues nuestro podcast de Serendipia Arrebol. Y Semi, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, ¿y tú, Bea? Bien, aquí justo emocionada de este nuevo episodio que tenemos. Que justo me gustaría unirlo con un poquito de nuestro tema anterior, que era justamente de la radiación, de justamente todos los usos que tiene para justamente poder ver cosas que nosotros normalmente con nuestra visión no podemos ver, porque justamente en el bosque Amazonas se desarrollaron varias tecnologías que tienen que ver justamente con esto. Por ejemplo, el satélite Grace, altimetría de radar, que justamente son tecnologías que están basadas en la radiación para poder determinar diferentes cuestiones. Por ejemplo, los niveles del agua, justamente del río que tenemos en este bosque grande de pues del mundo, ¿no? Que justamente también sirvió para descubrir ahí un como río subterráneo, también justo para ver una civilización antigua que también estaba cubierta ya por pues la vegetación, ¿no? Y que vaya, justamente a simple vista hubiera sido imposible descubrir, justo también por pues la gran densidad que tiene esta selva, ¿no? Que de hecho es pues el tema principal de este episodio. Sí. Entonces, pues sí, es un territorio bastante interesante, ¿no? Que es único también en nuestro mundo. Sí, y bueno, el Amazonas como tal, pues es bastante conocido. De hecho, pues como otras tantas cosas, ha hecho su buen lugar dentro de la literatura, la cultura popular. Se le conoce como, se le conoce y es uno de los ecosistemas más extraordinarios y esenciales del planeta. Es sumamente grande, se extiende por un alrededor de 6,7 millones de kilómetros cuadrados. Y abarca 8 países, no totalmente, pero sí pasa por 8 países, y representa el 40% de todo el territorio de Sudamérica. Su nombre de Amazonas tiene de hecho un origen histórico que data del 1541, cuando el explorador español Francisco de Orellana recorrió la zona y fue atacado por un grupo de mujeres. Casi muere en esta ocasión, y gracias a esto le puso el nombre a todo el territorio de Amazonas, como el nombre de las guerreras de la mitología griega que estaban bajo la lideración de una diosa y que pues eran sumamente fuertes y causaban terror a pueblos y ciudades, ¿no? También, bueno, se conoce que esta selva es un lugar que tiene una riqueza que no se puede encontrar prácticamente en ningún otro lugar en el mundo.
al menos no en una concentración tan específica de un solo sitio. Si bien sí se puede encontrar biodiversidad pues en todo el planeta, este es uno de los puntos más fuertes, y de hecho es el hogar de entre el 25 al 30% de las especies en total del planeta, y se sabe científicamente y por investigaciones que de hecho hay muchas especies dentro del Amazonas que aún no se conocen. Wow. Y aún no están registrados por la ciencia. Justo por esta dificultad de poder entrar, ¿no? Dentro de la selva. Sí, porque no solo es la dificultad de entrar, sino la dificultad de sobrevivir. Porque se trata de un sitio que es sumamente peligroso para las personas que no están, pues, aptas para este recorrido. De hecho, recorrerlo a pie te tomaría aproximadamente 2 años y medio sin parar. Y esto solamente lo ha logrado un hombre. Y muchos otros lo han intentado, pero no han logrado terminar el recorrido. De hecho, de una persona promedio, el tiempo de supervivencia en la selva, con más o menos conocimientos de qué hacer, es de 10 a 11 días. ¡Wow! Porque sí, hay pues una serie bastante amplia de animales, desde los más conocidos como el capibara. De hecho, también es hogar del que sigue en esta ambivalencia de ser declarado en extinción o no, del guacamayo azul, conocido por Blue de Río. Ajá. El manatí también vive dentro del río Amazonas, un tipo de manatí. El capibara, distintos tipos de guacamayo, la araña bananera, el delfín rosa, la anaconda verde. De hecho se sabe que es el hogar de las serpientes más grandes de las que se tenga registro. El basilisco marrón también es de aquí, los caimanes negros, las pirañas. Múltiples ranas, muchas de ellas venenosas, con colores muy vibrantes, que de hecho pues se conoce que dentro de la naturaleza este es un sinónimo de peligro, y que justamente lo usan para advertir que los depredadores no se acerquen. También hay nutrias gigantes, monos arañas, osos hormigueros, perezosos también son de aquí. Es una gama muy amplia, y de hecho muchos de estos animales son muy peligrosos. Se ven muy bonitos. De hecho, por ejemplo, en el caso del capibara, últimamente se ha como vuelto muy popular, pero en realidad si lo molestas puede ser muy agresivo. Uy. Y de hecho pues ha pasado que en sitios que se vuelven ligeramente turísticos en donde habitan capibaras, las personas creen que no hacen nada, pero sí llegan a ser muy agresivos y tienen una fuerza mandibular muy fuerte. Oh. También es el hogar de los jaguares, que es como el sello distintivo del Amazonas. Y claro, pues, sí. Son depredadores que, si bien no atacan por deporte, pues sí te van a atacar o por comida o por territorio. Entonces, pues sí es una zona sumamente peligrosa. De hecho, cada ciertos años, investigadores que van recurrentemente allí, porque pues es una zona de investigación continua, porque pues nos faltarían muchísimos años para descubrir todo lo que hay ahí, ¿no? Sí. De hecho, justo, ¿no? Como dices, sirve mucho para la ciencia, porque justo varios científicos se han inspirado pues en todas las habilidades que tienen muchos de estos animales para desarrollar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que la serpiente de terciopelo, que es justamente una víbora tropical que vive pues en este bosque, sirvió como justamente inspiración, los estudios respecto a esa serpiente, para justamente crear o descubrir los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o angiotensina más bien, y que justamente sirve para controlar la hipertensión, y que ahorita pues es utilizada justamente en cientos de millones de personas alrededor de todo el mundo. O justamente también estaba viendo que científicos están investigando justamente a las hormigas podadoras, porque resulta que estas hormigas recopilan pues hojas que utilizan después como fertilizante para el cultivo de sus hongos. Resulta que cultivan hongos y que justo evitan cierto tipo de hojas que pueden ser
peligrosas para ese cultivo de hongos. Entonces, la finalidad de justamente estudiar qué hojas recolectan y cuáles no, es identificar fuentes de nuevos materiales naturales que puedan servir como fungicidas. Y de hecho, justo también en el Amazonas, uno de los animales también más peligrosos son las hormigas. Okay. Porque normalmente se transportan en las conocidas como marabuntas, que son de a veces incluso kilómetros de largo y comen todo lo que hay a su paso. Principalmente lo que son las hormigas guerreras o hormigas legionarias, y incluso si llegan a agarrar algún depredador pequeño, terminan con él. Básicamente se suben, ¿no? Y terminan comiéndose a su presa aunque esté viva. Sí. Y también justo con esto, pues también, pues las personas, los científicos, los investigadores que se atreven a ir ahí, porque obviamente pues es algo que tienes que ir a descubrir por tu cuenta. Descubren continuamente nuevas especies, tanto de arañas, escarabajos, insectos en general, incluso animales que son bastante, pues, curiosos. Sí, únicos, ¿no? Sí. Y justo también esta persona que mencionabas, que ha sido la única que logró realmente recorrer todo el río Amazonas, incluso es hasta exmilitar, ¿no? O sea, justo, y está también muy interesante porque cuenta que se encontró con incluso civilizaciones indígenas que pues no tienen realmente contacto con pues el resto de los humanos. Porque muchos están en aislamiento voluntario, porque prefieren preservar sus tradiciones a estar expuestos al mundo exterior, que pues bueno, también es exponerse mucho a hacer ese tipo de viajes, porque pues obviamente son personas con sus propias tradiciones, con su propia cosmovisión, originarias de estos sitios, y pues ellos saben cómo se maneja. Sí, exacto. Y sí, pues justo hablando de este río, que es de hecho el más largo del mundo, con 6.400 kilómetros de longitud, justamente nace en Perú, en pues una montaña que es parte de hecho se llama el Nevado de Mismi, y que es parte de la cordillera de los Andes. Y está súper interesante porque resulta que este río hace ya 15 millones de años, según la Fundación Española Aquae, pues resulta que no salía hacia el Atlántico, sino más bien salía hacia el lado Pacífico. Entonces, cuando justamente, bueno, eso fue justamente antes de que se formara la cordillera de los Andes, y después, cuando ya se formó, pues este río no lograba pues salir a ninguno de los dos océanos, hasta que justamente al final de 5 millones de años, pues justo logró ya encontrar su rumbo hacia el Atlántico y pues formar justo el río que ahora es. Pero vaya, justamente esta se le dice que es una cuenca, porque pues no es solamente un río, ¿no? Sino que justamente hay muchos ríos que al final pues desembocan en el río Amazonas, que se podría describir que es como el principal, pero justo están formados o son una red muy grande que justamente pues abarca todo el bosque Amazonas, y pues justo, ¿no? Vienen aguas de diferentes densidades, con diferentes sedimentos, y pues todos al final llegan a el río Amazonas, y que justo en pues épocas bajas, que no son tan húmedas, el río puede tener en algunas, claro, el ancho varía dependiendo de la zona, pero puede tener, por ejemplo, 1.6 kilómetros de ancho, de 1.6 a 10 kilómetros, y justamente cuando el río crece, que pues es más bien por las lluvias y por las épocas de verano, que es justamente cuando el deshielo de los Andes pues pasa, puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho.
o más incluso en algunas partes. Entonces, pues es impresionante y justo es bastante interesante también cuando esto ocurre, porque el río podríamos decirse que es como vivo, ¿no? Es dinámico, porque justo cuando empieza a llover, en unos minutos la trayectoria del río puede cambiar o incluso puede inundar partes de la selva. Partes de la selva enteras. Exacto, exactamente. Eso es pues una pues cuestión bastante curiosa y los científicos suelen llamar esto más bien como una barceas, que son justamente cuando el bosque se inunda. Y pues como justamente ya decía Semi, atraviesa varios países y desemboca justo con un amplio estuario, que es básicamente pues cuando se combina el agua dulce y salada, y ahí se crea un ecosistema bastante particular. De hecho, también es una zona en donde muchos animales nacen y pues este puede alcanzar un ancho de 240 kilómetros. El ancho, no o sea, sí. La profundidad. Sí, exacto. Entonces, por sus vastas dimensiones, a veces se le suele llamar también a este río, pues el río mar, porque pues sí, es extremadamente grande, ¿no? Sí, y que al conjunto también se le conoce como el pulmón del mundo, ¿no? Que de hecho esta es una idea que no es exactamente como tal. De hecho sí produce bastante oxígeno, pero también es uno de los sitios que más consume oxígeno. Pero el Amazonas en su totalidad tiene un gran valor ecológico porque tiene una capacidad enorme de capturar enormes cantidades de dióxido de carbono y las mantiene ahí y las va procesando y procesando, y gracias a esto digamos que lo que le aporta al mundo no es exactamente lo que produce de oxígeno, sino lo que retiene de dióxido de carbono. Sí. Y que es de hecho y forma parte como un papel crucial a la regulación del clima global, y de hecho las alteraciones de los ciclos de agua de aquí afectan la lluvia y la humedad en prácticamente todo el planeta. Pero también otorga hasta el 80% de la humedad que se puede sentir en toda América. Ok. Entonces sí, aunque no es como tal un pulmón, sí es un retenedor muy fuerte y del cual depende prácticamente todo el planeta. Y de hecho también se le conoce como que forma parte de un ciclo bastante curioso, pues el Amazonas es, por así decirlo, fertilizado por el desierto del Sahara. ¿Lejos? Que de pronto suena muy raro porque pues estamos hablando de uno de los lugares más secos del planeta y que está a miles de kilómetros. Pero de hecho la existencia del desierto del Sahara cumple una función esencial para mantener vivo al Amazonas como tal, el conjunto. Ya que necesita de muchos nutrientes y principalmente minerales. Y hay un fenómeno astronómico que transporta grandes cantidades de polvo del Sahara hasta Sudamérica, en específico de la zona norte del desierto del Sahara conocida como Chad, y del conjunto específico que se le conoce como la depresión de Bodele, que es una antigua cuenca lacustre que concentra los restos fósiles ricos en nutrientes como el fosfato y el hierro, que al llegar a la selva nutren a todas las plantas que estén creciendo o permitiéndole a varias poder crecer. Y también es el territorio de bastantes personas. Habitan en el Amazonas un total de entre 34 a 47 millones de personas, de los cuales un aproximado de entre 2 a 3 millones pertenecen a grupos originarios, que pues justo esto, muchos prefieren vivir en el aislamiento voluntario
sí han tenido ciertos acercamientos a distintos tipos de culturas, pero pues simplemente no quieren tener esos acercamientos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, se supone que la ley defiende este derecho porque pues ellos quieren preservar sus costumbres y sus tradiciones. Uh-huh. Y de hecho también es la fuente principal de bastantes tradiciones de todo lo que es Latinoamérica como tal. Aquí se conservan muchísimos de sus aprendizajes porque si bien toda Latinoamérica y de hecho América tenían sus distintos grupos originarios, mucha de esa información se ha perdido y se ha dejado de lado, como se ha podido ver y como ya lo hemos hablado. Sin embargo, aquí pues se preservan justamente, ¿no? Okay. Ya sea por el aislamiento o porque simplemente ellos conservan sus tradiciones a pesar de estar en contacto con otras personas. Pero sí, tanto en cultura, cosmovisión y prácticamente en su estilo de vida, siguen conservando lo que se ha ido traspasando de generación en generación. Y uno de sus pues más fuertes cuestiones es el proteger justamente la selva del Amazonas, pues reconocen la importancia que tiene. Y algunas otras personas se han unido a este pensamiento, como lo fue el caso de muy conocido del Tarzán humano, también llamado Capax, o por su nombre, que es Alberto Rojas Lesmes, que pues es un hombre colombiano que de hecho en 1976 hizo un recorrido que fue histórico durante 39 días nadando por más de 1,000 kilómetros. Ok, o sea que justamente hay personas que quieren adoptar un poco como esta cosmovisión o esta protección al bosque. Más que la cosmovisión, dado que esa es la que se pasa por generaciones y pues tú tienes que aprender un idioma originario y saberlo y estudiarlo para poder entender esa cosmovisión, este hombre lo que más ha luchado por hacer, de hecho, es la conservación de el Amazonas, pues de hecho lleva décadas viviendo ahí. Digamos que en zonas más urbanizadas, pero a final de cuentas sigue siendo selva. Y justamente su enfoque es eso, dar cuenta y enseñar la importancia ambiental que tiene el Amazonas y también de biodiversidad. De hecho, este hombre presentó un proyecto para unificar los esfuerzos educativos entre Colombia, Perú y Brasil, pero nunca le contestaron. Oh. y pues sí. De hecho, también el Amazonas actualmente justo necesita tener este tipo de regulaciones porque es bastante afectado año con año, todos los años. De hecho, en las últimas décadas, cerca del 20% de su superficie ha sido destruida. Oh, no. Principalmente por la deforestación relacionada con la agricultura, la ganadería intensiva y la minería ilegal, que pues eso. y de hecho se amparan en políticas que dejan muchos espacios en gris, que pues pueden hacer este tipo de actividades sin que caiga como tal en lo ilegal, y por intereses económicos. Y esto está causando una fragmentación en el ecosistema, pues una selva, una de sus características es que posee una autorregulación, crea su propia humedad, mantiene... Es como estos proyectos que se llegan a hacer de hacer un como microsistema en una botella, que igual y tú lo riegas una vez y ya nunca lo tienes que volver a regar y las plantas siguen vivas y siguen creciendo y sigue vivo. Es prácticamente lo que sucede con las selvas, en especial con esta, pues se autorregula, pero para eso necesitas el entero de su superficie, ¿no? Si se pierde naturalmente, es algo a lo que se puede ir adaptando con el tiempo por lo mismo, porque es un proceso natural. Pero si lo haces muy rápido, pues puede afectar ese equilibrio. Sí, además de también una amenaza muy grande en los últimos años que han sido los incendios forestales, que en su gran mayoría son provocados para despejar el terreno,
y convertirlo en áreas principalmente agrícolas, pero que a su vez destruyen hábitats, matan animales y lo peor es que liberan a una velocidad muy amplia y todavía amplificada gracias a los incendios el dióxido de carbono que haya estado reteniendo la selva en esos lugares. De hecho, justamente ahí es donde empieza esta contradicción, ¿no? Que seguramente pues has visto que estaban empezando a decir que los árboles ya no estaban generando oxígeno, sino estaban generando dióxido de carbono, que bueno, ahí está un poquito mal interpretada la información, sí, ¿no? Pero justamente en esta cuestión de talar, de incendiar grandes cantidades de bosque, en este caso selva, pues justamente todo ese dióxido de carbono que los árboles y en general estaban logrando capturar, pues se vuelve a liberar y justamente ya es ahí donde podemos tener más liberación de dióxido de carbono que captura, ¿no? De una manera muy burda, por así decirlo, sí, lo podemos ver como en nuestro caso, ¿no? Todo el tiempo estamos inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono, ¿no? Uh-huh. Es una acción natural, pero pues cuando morimos liberamos solamente dióxido de carbono, uh-huh, porque pues un cuerpo natural cuando se está descomponiendo es lo que libera. Sí. En el caso de los árboles es muy similar, absorbe lo que está alrededor, o sea, lo que absorbe el dióxido de carbono, pero es lo mismo, al estar dentro del árbol, en el momento en que muere o se tala o se incendia, uh-huh, se libera. En el caso de un incendio es muchísimo más rápido y muchísimo más fuerte porque el mismo proceso de un incendio incrementa bastante los niveles de el dióxido de carbono, por lo que sí, no puedes esperar que un método de retención al golpearse o al destruirse no cree la liberación de lo que haya estado conteniendo. Uh-huh, uh-huh. Y de hecho, lo que están temiendo los científicos es que cada vez en años más recientes se han registrado cada vez más cifras récord en lo que son los incendios, afectando zonas muy extensas del Amazonas. Y lo que se teme es que se llegue a un punto de inflexión, que es básicamente que si se destruye de entre el 20 al 25% del Amazonas actual, ya no va a ser posible que se regenere, porque pues ya lo hemos hablado, que en distintos tipos de ecosistemas, aun cuando se destruyen ciertas partes, hay una probabilidad de regenerarse. Pero pues justamente este es un punto en el que ya no. Básicamente lo podríamos comparar con lo que habíamos hablado en su momento con las ballenas, que son el depredador alfa. Uh-huh. Digamos que entre los ecosistemas, el Amazonas es como un ecosistema alfa, ¿no? Sin él se desmoronan todo. Y justo si llegara a no poder regenerarse, lo que crearía es una zona árida que, contrario a lo que hace ahora, que es justamente brindar humedad, lo que haría es hacer muchísimo más secos tanto en las zonas cercanas como países y zonas al otro lado del mundo, porque pues justo se da actualmente que afecta al clima mundial. Uh-huh, uh-huh. Es casi como esto que se menciona de que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán. Uh-huh. Bueno, pues esto sería muchísimo peor. Okay. Y es que justamente pues el ciclo hidrológico que tiene aquí que regula el bosque Amazonas pues es muy importante, ¿no? De hecho estaba viendo por ahí que básicamente representa el 20% de la cantidad total de agua dulce que llega justamente a los océanos cada año. Y pues justo, ¿no? O sea, este ciclo que se genera gracias a pues justamente los Andes, la Amazonía y el Atlántico, pues justamente crea estos ríos voladores, que es básicamente pues agua en las nubes, que justamente son las que son encargadas de distribuir esta agua a lo largo de todos los países, o bueno, varios de los países de Sudamérica, ¿no? Y si entonces se destruye ese delicado ecosistema, pues entonces, porque ya se están sufriendo justamente pues sequías, ¿no? Justo en varias partes de Río e incluso en varias partes de Sudamérica, ¿no?
Sí, pero también está el hecho de que no es solo, digamos, lo que se ve superficialmente, sino justo como mencionabas al inicio, que se descubrió que el flujo del agua en esta zona es muchísimo más compleja de lo que se cree, ya que se descubrió conocido ahora como río Hamza, que fue descubierto en 2011 por científicos brasileños del Observatorio Nacional, que gracias a la tecnología que da la radiación, descubrieron e identificaron un flujo de agua subterránea que recorre aproximadamente 6,000 kilómetros. Wow. Desde los Andes peruanos hasta el Atlántico, que de hecho sigue el mismo curso que el río Amazonas en la superficie, solo que justamente por todo debajo, ayudando a mantener la humedad en prácticamente toda la selva. Y de hecho los modelos y los estudios geométricos revelan que este tipo de flujo es algo que vuelve muchísimo más compleja la estructura del Amazonas como tal, porque pues obviamente se ha formado mediante esa cantidad de humedad que hay, ¿no? Como te decía, se forma en la cordillera de los Andes de Perú, y es gracias a las aguas que se infiltran a través de rocas sedimentarias, por eso nadie se había dado cuenta de que estaba ahí. Y el agua desciende, se mueve a través de capas de sedimentos, alcanzando profundidades de hasta 4,000 metros, y sigue un curso de oeste a este, atravesando estados brasileños de Acre, Amazonas, Marajó y Barranquillas, y desemboca también en el Océano Atlántico en las cercanías de Amampa y Pará. Y de hecho, bueno, no es un río en el sentido convencional, sino que es justamente el agua que se desplaza a través de los poros de las rocas, lo cual también revela la importancia de estas dentro del sistema, o sea, no es simplemente porque sí, ¿no? Y de hecho aquí se puede ver más gráficamente lo que se pide muchas veces salir a lugares naturales, que pues no te lleves rocas por llevártelas, ¿no? No te lleves cosas de ahí porque realmente forman parte de este proceso. Tú podrías decir una roca que va a ser una roca, ¿no? Claro. Pero aquí se muestra ya gráficamente el poder que puede tener, ¿no? Lleva un río enorme a través de las profundidades, ¿no? Que pues también es de agua dulce, y crea también una gran influencia en lo que es la distribución de agua dulce en el Océano Atlántico, también afectando los ecosistemas marinos cercanos a toda esta área y también permitiendo la reproducción de múltiples animales. Y gracias a esta presencia de este río fue que se descubrió este sistema hidrológico, que en realidad aún no se sabe muy bien cómo funciona, porque aunque parezca que ya fue hace varios años, 2011 no es tan lejos, considerando lo mucho que puede tardar un estudio, más porque obviamente no se puede investigar invasivamente, ¿no? Y no es como que puedas llegar a 4,000 metros tan sencillo. Y también, incluso este río que está bajo la superficie está enfrentando bastantes amenazas, justo también por la deforestación, porque está empezando a afectar la calidad del agua que se encuentra aquí, y que a su vez alimenta todo el río, y que de hecho también no se sabe si puede existir algún tipo de vida o de animal dentro de este río, que tampoco se puede conocer debido a lo complejo que es alcanzarlo. Sí, de hecho justo los árboles pues también tienen esta función de pues limpiar el agua, ¿no? De contaminantes químicos, por ejemplo, como pesticidas o metales pesados, o incluso de microorganismos, ¿no? O sea, justo si nosotros también pues deforestamos, si incendiamos, pues también estamos evitando que se hagan todas esas funciones, y que justo el agua, que después, que lo tratábamos también un poquito con el episodio del agua, ¿no? Que justo cuando nosotros queramos extraer de ahí, en su medida, en su cantidad medida, por supuesto, pues no va a tener la calidad que nosotros estamos deseando. Sí, y puede parecer que no es un problema muy grave, porque pues no se escucha mucho hablar de ello,
pero de hecho cada día desaparecen miles de hectáreas de la selva amazónica. Y equivalen a varios campos de fútbol perdidos cada 24 horas. Depende mucho de la temporada o del país en específico del que se esté hablando, pero el promedio anual de los más recientes indican que se destruyen más de 6,000 kilómetros cuadrados de selva al año, lo cual representa una pérdida de más de 16 kilómetros cuadrados diarios. Y puede parecer como muy aislado, pero pues en realidad ya en el conjunto pues se revela que afecta muchísimo más fuerte que de lo que pudiera parecer en un primer momento. Y esto para alimentar obviamente la agricultura y hacer monocultivos, que también ya hablamos un poquito de como que es de soya y de aceite de palma, que requieren grandes superficies de tierra, y la expansión implica la eliminación de lo que es la selva primaria. Incluso también se usa para hacer plantíos ilícitos, y se sabe, y no se hace nada, que es por ejemplo con las hojas de coca, que de hecho se le conoce como una planta que ayuda al mal de montaña y ayuda a muchas cosas. De hecho es medicinal y muy buena, pero la usan para mal, como ya se ha visto. Y también obviamente para la construcción de infraestructuras, carreteras, represas hidroeléctricas o líneas eléctricas que van fragmentando la selva y lo vuelve más accesible para el paso humano, pero aumenta mucho tanto el riesgo de actividades ilegales, porque de cualquier manera está en la selva y es fácil ocultarse, como también está afectando al ecosistema que lo rodea. Sí, porque incluso si creas una autopista, por ejemplo, fragmentas la selva en dos y entonces los animales, Exacto, por ejemplo, ya no pueden cruzar tan fácilmente, los restringes a lo mejor de alimento, de agua y pues tienen que irse de ahí, ¿no? De hecho, ya actualmente se estima que alrededor del 20% de la selva original de lo que había al inicio ya ha sido destruido de forma irreversible, y el 17% de lo que hay actualmente es lo que está degradado, y el límite es del 20 al 25%. O sea, ya estamos así. Entonces ya estamos de que a nada. Como términos un poquito más tangibles, equivale a perder ya irreversiblemente 7,000 kilómetros cuadrados, que es básicamente Francia y Ucrania juntos en espacio. Y eso, pues, lo más probable es que no se pueda recuperar nunca. Sí, lo malo es que justamente, pues, a veces siento que no tendríamos que más bien acercarnos a las culturas indígenas que pues llevan ahí protegiendo el bosque muchos años, para justamente aprenderles, ¿no? Cómo es posible vivir del bosque sin hacerle completamente daño. Porque justo, como decías, pues estas culturas son sabias en ese sentido y se alimentan, saben la riqueza que tiene la selva y justamente entienden el valor que le proporciona su vida. Justamente por eso se aseguran de que se mantenga, ¿no? Por eso entienden lo importante, el impacto tan grande que tienen sus vidas y desean que las futuras generaciones también lo tengan, que puedan gozar de esos mismos privilegios. Y pues creo que sería una muy buena idea acercarnos a ellos para justamente crear una, si quieren decirlo, hasta como una bioeconomía sustentable, ¿no? Sostenible a través del tiempo, que justamente pues nos ayuda a entender cómo preservar, cómo sí, tener una vida cómoda, pero no a costa de la selva, ¿no? No, sí, y de hecho es bastante, ahora sí que como egoísta, de parte de las personas que ahora sí que lo que están buscando es el valor del dinero. Pues obviamente todo esto está causando un costo humano, ¿no? Millones de personas se están teniendo que desplazar de sus comunidades originarias porque pues dependen del bosque tanto física, cultural y espiritualmente. Para ellos lo es todo, ¿no? Sí, claro. Toda su cosmovisión. Sí.
y toda su vida. Y pues obviamente estos desplazamientos crean una pérdida de identidad, una ruptura del equilibrio entre las personas, entre estos conocimientos que ya se han hecho con las personas, que de hecho sí en muchas de estos grupos originarios sí se tiene un contacto y sí se está buscando obtener parte de su conocimiento. Y de hecho también algo muy importante del Amazonas es lo que le da al mundo, ¿no? Porque no dejemos como si fuera poco, que es la reserva de más grande de dióxido de carbono del planeta. Como si eso no fuera suficiente, también se estima que alrededor del 25% de los medicamentos modernos provienen directa o indirectamente de compuestos hallados en plantas que crecen en bosques tropicales como el Amazonas. De hecho, como ejemplos, que hay muchísimos, está por ejemplo la quinina, que se extrae del árbol de quina y se ha convertido en el tratamiento más efectivo contra la malaria. Okay. La malaria que está incrementando gracias al calor y a los mosquitos. Y que estamos destruyendo la selva. Exactamente. Entonces, sí, como si tuviera sentido. Y también está, por ejemplo, el curaré, que es una sustancia que se obtiene de lianas amazónicas que derivó a relajantes musculares y que actualmente es usado para procedimientos quirúrgicos. Y también justo la que mencionabas de esta encina que es para la hipertensión, que también proviene del veneno de las serpientes. Y de hecho la mayoría de las plantas amazónicas no han sido estudiadas a fondo, pero se sabe que tienen un valor medicinal gracias a los pueblos originarios del Amazonas, que obviamente tienen un entendimiento cultural sobre todo esto de generaciones atrás y saben qué plantas tienen venenos, cuáles no, cuáles sirven de antídotos a venenos de animales, porque pues justo ya dijimos que muchos animales en el Amazonas son muy peligrosos, muy venenosos, y tienen una medicina tradicional de la que la ciencia se ha tomado y ha ido recopilando información para crear distintos tipos de medicamentos. De hecho, incluso la ayahuasca, que también ha sido muy mal usada, ha sido objeto actualmente de muchos estudios porque tiene propiedades para las psicoterapias, y se ha descubierto que puede ser de gran ayuda para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Órale. Y todo esto es obviamente información que ya tenían los pueblos originarios. Y por ejemplo en Perú, los matsés ya han creado una enciclopedia de más de 500 páginas actualmente que habla sobre las plantas medicinales. Y obviamente es un libro que está en su lengua nativa, ¿no? No es como que tú como extranjero puedas llegar y entenderle. Sí, claro. Es también respetar esa cultura, y si tú quieres tener ese acercamiento y tener ese conocimiento, obviamente tú también te tienes que empapar de todo lo que es eso, ¿no? Porque además pues es interesante que pues ellos han podido descifrar tantas pues remedios naturales a lo largo de tantos años sin realmente afectar el bosque, ¿no? O sea, sí, eso como mencionábamos en el episodio en donde abordamos la herbolaria, que pues al final de cuentas toda la medicina viene de la herbolaria, ¿no? De la medicina tradicional, pero antes se hacía y no se afectaba tan grandemente como se está haciendo en la actualidad. Exactamente. Y de hecho también estudios recientes han demostrado que proteger los bosques amazónicos y reducir los incendios forestales puede disminuir hasta un 7% de la contaminación atmosférica de la región, que ya hemos hablado que luego parece que no es mucho, pero ya vienen las cantidades y sí es bastante grande. Esto a su vez evitaría enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y de hecho actualmente en áreas cercanas al Amazonas se estima que miles de personas son hospitalizadas año con año
por efectos directos de la contaminación del aire que es provocado tanto por la deforestación como por los incendios. Oh. Lo cual también lo hemos abordado, ¿no? Ir al hospital también implica una serie de recursos en las que una comunidad prácticamente nunca está preparada para esa inversión de recursos que obviamente se requieren porque es la salud de las personas, ¿no? Considerando más que afecta a las personas que están comprometidas, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, que obviamente esto está provocando un desbalance en toda esta área. Sí, así es. Lo bueno es que justamente existen programas que pues sí están peleando para justamente evitar que que la Amazonia pues se siga deforestando a tan gran escala, ¿no? O en general que se deforeste, porque pues evidentemente no debería de ser. Justamente el Banco Mundial tiene un programa que justamente se llama Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonia y pues ha mejorado la gestión de 82 millones de hectáreas de bosque en Brasil, Colombia y Perú. Pero pues hay que también imaginarse que es una extensión enorme y justamente poder monitorear que toda la área se esté protegiendo debidamente, pues es un esfuerzo desmesurado, ¿no? Y de repente pues sí es bastante complejo asegurar el bienestar de toda esta área. Por eso justamente creamos este capítulo para pues crear un poquito de conciencia para que pues justo todos podamos tratar de pues ayudar a que justamente esta deforestación, explotación del bosque no siga creciendo. Debido también a ciertas leyes que se están aprobando, de hecho ya se aprobaron, que justo ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero también considerar, bueno, ¿por qué se deforesta el Amazonas? Que ya vimos que es como por la agricultura, ¿no? Pero de hecho, aunque parece que la tierra de una selva es muy fértil, de hecho es de las tierras más infértiles que se pueden encontrar en la tierra. Curioso, pero cierto. Y aunque se le pueda ver con una vegetación muy grande, verdes, frondosos, tú puedes dar por hecho que pues el suelo es muy fértil, ¿no? Que tú podrías sembrar prácticamente lo que sea y se va a dar. Pero esto no es así, debido a que lo, digamos, fértil del suelo radica en toda la materia orgánica que se encuentra sobre él, tanto hojas caídas, ramas en descomposición. Por eso es muy importante que cuando vayas a una reserva natural o a un lugar natural no tomes nada. Y incluso cuerpos de los animales en descomposición, hongos y bacterias que son sumamente importantes y que hacen que el suelo tenga esa capa, digamos, fértil. Pero debajo de esta capa el suelo es sumamente ácido, poco profundo, arenoso, arcilloso y tiene niveles muy bajos de fósforo, nitrógeno y potasio, que son prácticamente lo que se necesita para hacer un cultivo. Entonces, un cultivo te puede durar, digamos, dando lo necesario o dando satisfactoriamente la cantidad que se buscaba durante 4 o 5 años como máximo, y después va a llegar un fenómeno que se le conoce como la fatiga del suelo, que hace que muchas comunidades y empresas abandonen estas tierras deforestadas porque ya no se cumplen con los ciclos agrícolas y se va a buscar una nueva área que también nada más va a durar de 4 a 5 años y se repite el proceso continuamente. También por eso se deforesta tanto. Y comparando lo que se obtiene con lo que ya da el Amazonas, en realidad pues el costo de todo lo que da el Amazonas anualmente es muchísimo más amplio a lo que se obtiene deforestándolo. Como de hecho en algunas estimaciones, entre beneficios ambientales y beneficios medicinales, se estima que el Amazonas da al mundo aproximadamente $30,000 millones al año. Es muchísimo.
que no se compara con lo que se obtiene mediante, pues justamente la deforestación, ¿no? Que justo cada vez es más sencillo poder obtener permisos para deforestar, en especial ahora en lo que está haciendo el área de Brasil. Porque justo la ley, ¿no? ¿Cómo la llamaron? Sí, ley de devastación. Que tiene otro nombre que es el número del formato, pero todos lo conocen así como ley de devastación, porque pues justamente es sumamente perjudicial para todo el ecosistema, y esta ley de hecho permite que las empresas puedan obtener licencias ambientales de una manera muchísimo más sencilla, sin tener que realizar todos estos estudios ambientales rigurosos ni consultar a las comunidades afectadas. Esto le quita obviamente absolutamente la voz a todos los pueblos originarios que saben y conocen las áreas de la selva, que a su vez sea prácticamente tan sencillo como pedir una documentación en línea, el pedir un permiso para deforestar, y que de hecho en vez de 4 formularios, que 3 de ellos eran bastante rigurosos, nada más se tiene que entregar uno, que es el más sencillo. Lo cual obviamente, aunque se está dando como que es una propuesta que va a incentivar la economía de Brasil y que todo el mundo va a estar muy bien por eso, en realidad pues no. Se le está considerando de hecho un retroceso bastante grande dentro de las leyes ambientales de Brasil, pues de hecho todas las leyes ambientales y todos estos formatos que se pedían para cualquier realización de algún proyecto que afectara al ecosistema se hicieron hace aproximadamente 40 años, debido a que la salud pública se vio grandemente afectada, principalmente en niños con enfermedades respiratorias, incluso con cáncer, que se debían por contaminación y deforestación. Gracias a esto surgieron las normas que permitieron la mejora de la salud pública, y se redujeron las enfermedades muchísimo gracias a la contención tanto de la deforestación como de los incendios. Pero con esto prácticamente es un retroceso de 40 años de un problema de salud que aún todavía se estaba reparando, porque obviamente pues no es tan sencillo ni tan rápido. Y con esta ley pues se permite que se puede hacer lo que sea con este pedazo de la selva amazónica que pasa por Brasil, que vaya, si en el Amazonas brasileño, que es prácticamente el corazón del Amazonas, la capacidad del planeta para regular el clima sería afectada en su totalidad, y de hecho también afectaría sin reparo todos los ciclos de lluvia tanto de Sudamérica como del mundo. Y también provocaría sequías todavía más extremas de las que se han ido viendo en prácticamente todo el mundo. Sí, claro. Además de que también dejarías sin comida a muchas comunidades originarias también. Y también las medicinas se encarecerían muchísimo, porque pues medicinas simples con las que ahora ya contamos como algo seguro, incluso que justo lo que se está buscando es que cada vez sean más accesibles al público, tengan que encarecerse mucho porque los sistemas naturales en donde se encuentran las fuentes pues van a ser destruidas. Y sí, no hay una duda de que no se pueda crear artificialmente. Pero obviamente, como ya lo hemos hablado, cuando se crea algo desde cero es muchísimo más caro, más peligroso, y obviamente se vuelve muchísimo más inaccesible para las personas que quieran o necesiten de estos recursos. Sí, claro. Básicamente creo que esto es un impacto a la idea de poder crear o querer crear justamente una economía que pues pueda perdurar a lo largo del tiempo sin dañar justamente el medio ambiente y sin dañar a la comunidad, porque pues evidentemente va a beneficiar solamente a unos pocos, pero al grueso de la población más bien se va a ver afectada, y pues evidentemente el medio ambiente también,
por no decir que ya actualmente se considera que bastantes especies se han extinto y ni siquiera llegamos a conocerlas gracias a la deforestación que ya está habiendo. Y también cosas como, incluso algo tan simple como el cacao, que obviamente pues es con lo que se hace el chocolate, la vainilla, que ya está en peligro de extinción, la canela o el caucho también se verían sumamente encarecidas porque su principal producción es dentro de toda esta área. Vaya, sí, pues sí. Y obviamente sí está habiendo un gran movimiento y esfuerzo, tanto de parte de las culturas originarias, de las que obviamente se les tiene que pedir su opinión y sus recomendaciones, debido a que, vaya, si tienen tanta sabiduría dentro de lo de la medicina y se han obtenido tantos medicamentos actualmente tan importantes, gracias a lo que ellos saben, obviamente conocen su selva. Sí. Y también justo si se pierden parte de estas plantas que, como ya mencioné, muchas no están investigadas, también ahí se podrían estar perdiendo nuevas medicinas que podrían estar siendo la clave para la cura de enfermedades y síndromes que actualmente afectan a muchas personas, que justamente por la calidad de aire y por distintas cuestiones medioambientales se están incrementando bastante, y que se está perdiendo porque se está deforestando para alimentar el problema que ya se tiene, ¿no? Actualmente uno de los organismos que más está haciendo frente junto con estos pueblos originarios es justamente Greenpeace, que pues vaya, está haciendo ahí un esfuerzo bastante amplio por preservar el Amazonas brasileño concretamente, ya que la ley devastación nada más tiene poder dentro de Brasil, pero ese nada más es en realidad muchísimo más fuerte de lo que podría aparentar en un primer momento, y que obviamente si empresas que nada más buscan vender se amparan dentro de esta ley, pues va a ocasionar un daño bastante fuerte que al final de cuentas solo va a dar ganancias por unos años, y el daño se va a tener que estar reparando durante muchos, incluso cientos de años. Si es que eso es posible. Si es que eso es posible. Y justamente entonces esta organización Greenpeace pues está pidiendo firmas, ¿no? Para que justamente pues se pueda revocar esta ley que pues evidentemente va a hacer mucho daño. Entonces pues les dejaremos el link en la descripción para que justamente puedan ir y firmar. Definitivamente Greenpeace pues ha sido una organización que ha demostrado que las luchas por las que nos unimos realmente se pueden vencer, ¿no? Entonces creo que si queremos tratar, que no se quede justamente en tratar, sino justamente vayamos a firmar, que pues en realidad nos toma pocos minutos y puede, si hacemos masa, justamente puede hacer el cambio. Sí, y defender algo que aunque parezca demasiado lejano, en realidad, pues está en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no ha tomado una medicina? Exactamente. Y pues bueno, me parece que así cerramos el episodio de hoy. Que pues vayan a firmar. Que pues sí se puede lograr, lograr la revocación de esta ley. ¿Quién sabe qué animales e incluso plantas se puedan descubrir pronto en este lugar, que es tan aterrador como hermoso? Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.